Quería empezar con estas citas que tengo aquí. Al final lo que dice aquí, la primera es de Peter Drucker, como podéis ver, que dice que los resultados se consiguen a través de aprovechar oportunidades, no resolviendo problemas. Tenemos esta herencia de 100 años de gestión enfocados hacia adentro, donde lo que estamos siempre resolviendo problemas, cuando realmente la creación de valor viene por las oportunidades. Esto es Shelley Taylor, que es una investigadora en temas de genética, que dice que la decisión correcta no es la más pensada, sino la mejor informada. Es muy importante la información. Al final, mucha innovación es copiar. Es prácticamente el 90% de cuando una startup empieza, lo copia, no lo inventa. Entonces, en lo que he visto en muchas empresas con temas de innovación, es dedicarle muchísimo tiempo a pensar, a hacer brainstorming, pero después, si no tienes la información adecuada, ese brainstorming es bastante inútil, simplemente porque no tienes las piezas adecuadas para crear cosas nuevas. La información es fundamental, tener gente educada que conoce el tema es fundamental. Si no, los brainstorming sessions son muy divertidas, te lo pasas genial y no llegas a ninguna parte. Con lo cual, menos pensar y más informarse para después pensar con calidad, ¿vale? Siempre es mejor trabajar de forma inteligente que no trabajar metiéndole mucho esfuerzo, pero sin ser inteligente. Este es Robert Shiller, que es un profesor de finanzas, y que siempre me sorprende cómo las personas a menudo están dispuestas a actuar en base a poco o ningún dato, en lugar de buscar datos, aunque sean difíciles de recoger. De nuevo, la importancia de la información. Si vemos las empresas innovadoras, lo que dedican es muchísimo tiempo a estar atentos a lo que está pasando ahí fuera. Mucho es para copiar y después, obviamente, adaptar. Y esto es Charles Darwin del 1800, que decía que él al final es una máquina de observar hechos y llegar a conclusiones. Y si os fijáis en Darwin, al final, cuando hizo su teoría de la evolución, lo que hizo sobre todo es dedicar muchísimo tiempo a observar, a recoger datos, 5 años en el Beagle, enviando cada vez que se detenía en un puerto, enviando información de vuelta a Inglaterra para analizarlo cuando volviera, haciendo un diario cada día. Es decir, Darwin es básicamente un observador que recogió muchísima información para después poder llegar a conclusiones. ¿Cómo está cambiando el mundo? Esta es la vida media de una empresa en los últimos 60 años, pues, más o menos. Si nos vamos a los años 60, la vida media de una empresa era unos 60 años, en este caso en el índice del S&P 500, que es el índice más importante de la bolsa de Nueva York. 60 años, en los 70 ya había bajado a unos 35, en el 98 a 25 y hoy en día está alrededor de 15 años. Estamos enfrentándonos cada vez a entornos mucho más dinámicos. Y cuando me refiero a dinámicos, no me refiero al dinamismo que ha habido hasta ahora, donde habían obviamente ciclos económicos, había incertidumbre política. Hoy en día eso sigue dando incertidumbre en el mercado, pero donde está realmente entrando la incertidumbre son los dos pilares básicos de cualquier empresa, que es por un lado la tecnología y por otro lado todo lo que es los modelos de negocio. Ahí es donde está realmente cambiando el mundo en el que vivimos. Este es un gráfico también que me gusta compartir. Este me lo dio una alumna mía del máster y me dijo, esta es la comparación en los retornos que ha tenido. La línea azul es Warren Buffett y la línea roja o la línea violeta es Katie Wood, que es la gestora de fondos de ARK Capital, que lo único que hacen es invertir en empresas innovadoras. Hay mucho debate sobre su trayectoria y cómo lo ha hecho, pero lo que podéis ver es que Warren Buffett en los últimos años ha conseguido más o menos un retorno cercano al 80-90%, mientras que Katie Wood en su fondo más estrella ha conseguido más de un 600% de retorno. Sus fondos invierten únicamente en innovación, mucha más volatilidad obviamente, pero los retornos están ahí. ¿Por qué? Porque estamos en unos mercados, en unas sociedades donde cada vez más la innovación es importante, tanto la táctica como la estratégica. Más temas. Aquí tenemos lo que ha pasado
en la adopción de nuevas tecnologías. Aquí tenemos, por ejemplo, el teléfono, que tardó 75 años en llegar a 50 millones de personas, y por otro lado tenemos el Pokémon Go, que tardó aproximadamente 2 semanas. El dinamismo, la velocidad en que las cosas están progresando es bastante espectacular, con lo cual hay que estar muy atento a lo que está pasando aquí. Estos son, simplemente rápidamente, algunas de las, también esto viene de un informe que hace Arc Capital también, cuáles son las grandes ideas para este año, y aquí teníais una serie de ideas de todo el tema de inteligencia artificial hasta todo el tema que tenemos alrededor de terapia genética y todo lo que es biotecnología, que está avanzando también muchísimo. Esto por un lado, que son todas el pilar tecnológico, por así decirlo, el pilar tecnológico que está cambiando. Y por otro, el gran cambio que ha habido en los últimos 30 años es ese círculo que tenemos ahí. Dice que en ese círculo viven más personas que fuera de ese círculo. Ahí tenéis la India, el sudeste asiático, China, Japón, Corea. En ese círculo viven más personas que fuera de él. Todos nosotros vivimos en la periferia del mundo hoy en día. Ese círculo, lo que ha pasado en los últimos 30 años, que se han incorporado a la economía de mercado. Eso quiere decir que tenemos unos 3.000 a 4.000 millones de personas que se están levantando cada día pensando en cómo crear nuevos negocios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 4.000 millones de personas más inventando, innovando, probando cosas y creando. Si mezcláis estos dos temas, por un lado el tema tecnológico y por otro lado el tema de que tenemos muchísima más gente inventando y descubriendo cosas, lo que tenemos es entornos que son cada vez más dinámicos y más complejos, donde cada vez hay más ventanas de oportunidad que se están abriendo constantemente. Eso quiere decir que para aquellos que son más conservadores, que les gusta el mundo como ha sido hasta ahora, estos son riesgos. Riesgos están apareciendo en todas partes. Para aquellas personas que son más curiosas, más innovadoras, esto quiere decir oportunidades. Hay oportunidades para desbancar a las grandes empresas, hay oportunidades para crear nuevas formas de llevar valor a la sociedad. Este también es un gráfico de los unicornios. Los unicornios son startups que han llegado a una valoración de más de 1.000 millones. Como veis, prácticamente en todo el mundo en estos momentos hay este tipo de empresas que están aprovechando estos cambios para crear nuevas formas de hacer negocio. En este caso está dominado obviamente por Estados Unidos y por China, pero en todo el mundo hay este tipo de unicornios. Otra cosa muy importante que es, nunca estamos solos, y por eso me pone bastante nervioso cuando va la gente a empresas y dice vamos a innovar, los encierran en un cuarto y les dan post-its y dicen empezar a innovar, a tener ideas. Yo me pongo muy nervioso porque este es el gráfico de, no todas, pero de una buena parte de las startups que están en fintech, en todo lo que es la nueva forma de hacer banca, por así decirlo. Y no están todas, están las que encontré haciendo una búsqueda así somera. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una idea en fintech, lo más posible es que hayan habido por lo menos 2 o 3 empresas o startups que hayan tenido una idea similar. ¿Qué quiero decir? Que innovar no es tener la idea feliz. Innovar es mucho acerca de ver lo que está pasando ahí fuera y recombinar lo que hay para crear nuevos productos. Pero no tiene ningún sentido ir con una hoja en blanco o con una pared en blanco y empezar a tener ideas. Porque te estás dejando el 90% de lo que es innovar en el tintero, que son lo que está pasando ahí fuera. Es decir, innovación siempre empieza con entender lo que está pasando fuera. No tiene ningún sentido ponerse a hacer ni sesiones de brainstorming, ni rellenar canvases. Lo que hay que hacer es dedicarle un buen tiempo a entender qué está pasando fuera y cómo puedes recombinar lo que está pasando ahí fuera para crear tu propia idea. Pero de nuevo, el 90% de cualquier innovación, por muy disruptiva que sea, va a ser 90% va a ser copiar. Tienes ese 10% que la hace única, que la hace excepcional.
pero pensar que solo tienes que dedicar a este 10% es un error en que cae mucha gente. Más temas. Por tanto, importantísimo los cambios que están habiendo y el hecho de mirar fuera. Una vez te das cuenta de esto, ¿qué es innovación? Innovación es identificar oportunidades en el entorno. Identificar no es crear algo nuevo por el hecho de crear algo nuevo, sino decir dónde está apareciendo una nueva oportunidad en mi entorno. ¿Cómo puedo utilizar lo que sé o lo que puedo aprender para aprovechar esta oportunidad? Pero la innovación siempre empieza fuera, siempre empieza en el mercado, en la sociedad, nunca en la cabeza de una persona. Las personas que son innovadoras es porque son curiosas, porque están muy bien informadas de lo que está pasando y son capaces de volver a combinar las piezas. Por tanto, es identificar oportunidades para después diseñar lo que llamamos propuestas de valor atractivas. Eso es innovar. Por un lado, ver las oportunidades, por otro lado, diseñar propuestas de valor atractivas con experimentación, con observación, haciendo pruebas, ser consciente de las premisas que tienes, trabajando constantemente para reducir la incertidumbre que hay en lo que estás creando, pero siempre tienes estas dos partes. Si te olvidas de la primera, difícilmente vas a llegar a la segunda, salvo pues, oye, que seas un genio, que tengas una idea genial y seas capaz de sintetizar este conocimiento en una idea. Después, obviamente, para identificar oportunidades en entornos cada vez más complejos, lo importante es usar todo el talento que tenemos en la organización. Hoy en día tenemos las personas mejor formadas de la historia y lo interesante es que en las empresas las utilizamos, pero solo para la ejecución. Nos olvidamos completamente de todo lo que conocen de estar en contacto con el entorno. Utilizamos la mitad de lo que saben. Entonces, ¿qué está pasando en la gestión de empresas? Están pasando dos cosas fundamentales. Primero, en los últimos 100 años, que es todo el legacy, la herencia que tenemos como ejecutivos, sobre todo en el mundo más occidental, todo eso, llevamos 100 años donde el éxito de una empresa dependía de ejecutar extraordinariamente bien. La complejidad estaba dentro de la organización y hemos desarrollado sistemas de gestión interna muy sofisticados. ERPs, CRMs que llegan hasta los clientes. Siempre nos estamos enfocando en dentro de la empresa porque llevamos 100 años donde nos han enseñado si hacemos muy bien lo de dentro, ganaremos en el mercado. Esto lo llevamos 100 años de herencia aquí, gran desventaja contra los directivos y gestores del mundo oriental que se han integrado en la economía de mercado en los últimos 30 años, donde la complejidad se empezaba ya a mover hacia afuera. La realidad que tenemos hoy en día es que la complejidad ya no está dentro de la organización, sino que la complejidad hoy en día está fuera de la organización. Pero no tenemos los sistemas adecuados para entender esta complejidad y para ser capaz de gestionarla. Os he hablado de la mentalidad durante los últimos 100 años que hemos tenido como directivos en el mundo más occidental. Siempre hemos pensado que ejecutar muy bien nos llevaba a ganar. Existen muchos libros y si os fijáis, el 90% de lo que aprendéis en cualquier curso de gestión es sobre la ejecución. Y esto lo que tiene son varias premisas. Primero, todos tenemos capacidades específicas. Yo sé hacer una cosa muy bien, con lo cual zapatero a tus zapatos, me enfoco en un mercado bien definido, me centro en lo que sé hacer, tengo que ir mejorando mi negocio de forma continua, no tengo que cambiar, no tengo que investigar cosas nuevas porque pierde eficiencia y cuando creo valor hay que devolvérselo a los accionistas. Es mucho planear y ejecutar. Tenemos todos los sistemas hacia allí. Buscamos eficiencia, intentamos evitar el riesgo y lo que queremos es que sea predecible el futuro al que nos enfrentamos. ¿Cuál es el nuevo paradigma que tenemos por delante? Lo llamamos creación ganar. Es decir, no quiere decir que nos olvidemos de la ejecución, es importantísima. Siempre hay que ejecutar muy bien. Esto ya lo tenemos aprendido, hay que seguir dominándolo, pero por eso he puesto el signo de sumar ahí. Lo que hay que hacer es sumar estas nuevas capacidades. ¿Cuáles son? Lo que tienes que hacer es
desarrollar nuevas capacidades, aprovechar estas oportunidades que hay en el mercado para aprender. Amazon, si hubiera utilizado lo que tenemos en la ejecución, lo que hubiera hecho es dedicarse a vender libros por Internet durante los siguientes 20 años. Amazon, ¿qué hizo? Primero empezó a vender CDs, después empezó a vender otros productos, después se dedicó a Amazon Web Services, ahora está en todo el negocio de vídeos, está en el negocio deportivo, está lanzándose a nuevas aventuras. Siempre está explorando cambios, siempre está probando cosas nuevas, está llevado por la curiosidad, gestionando el riesgo y aprovechando esas oportunidades. Si no sé gestionar bien una cosa, lo que hago es aprender. Lo que está haciendo es alimentando este motor de creación constantemente. Lo que han hecho, obviamente, es crear una empresa pues, en estos momentos que domina todo lo que es el mundo de tecnología. ¿Cuál es este nuevo, qué implicaciones tiene esto? Desde un punto de vista de estrategia, tenemos las estrategias de toda la vida, estrategias planificadas. Cuando empezamos a trabajar con empresas siempre decimos, desde un punto de vista de estrategia, está muy bien asignar los recursos de forma planificada, porque eso te va a estar alimentando toda tu ejecución, todo tu modelo de negocio actual, pero tienes que tener separado un presupuesto para poder aprovechar las oportunidades que tu motor de creación va identificando. Esto, uno de mis directores de tesis en Harvard, cuando hice mi doctorado, era Clay Christensen, y siempre me decía, lo más importante es siempre tener estos dos presupuestos. Uno para la innovación incremental, que son estrategias planificadas, estrategias que metes dentro de tu sistema de planificación, y después tener tu presupuesto para todo lo que son estas estrategias ágiles, para aprovechar estas oportunidades y ser capaz de tomar estos riesgos. Algunas veces fracasarás, la innovación tiene un componente muy importante de incertidumbre, pero el que no toma riesgos acaba tomando un riesgo muy grande, que es el no hacer nada y seguir haciendo lo que ha hecho siempre. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Lo que estamos haciendo es desarrollar lo que llamamos culturas abiertas. Este es nuestro objetivo final. ¿Qué quiere decir culturas abiertas? Las culturas abiertas son culturas donde cada persona de la organización, no la dirección o las personas que están arriba, sino todo el mundo, porque todo el mundo está muy bien formado hoy en día y todo el mundo tiene conexión con el mundo exterior a través de las webs, a través de interacciones con los clientes, de todo lo que sean ferias, incluso cuando están de vacaciones. Todo el mundo tiene que tener estos dos sombreros. El sombrero azul, que es el de implantación, el de toda la vida. Yo te doy una serie de indicadores, tienes que conseguirlos porque esta es la ejecución de nuestra estrategia actual, pero tienes que aprovechar también estas personas para que sean sensores. Igual que existe el Internet de las cosas, tenemos que tener Internet de las personas, donde cada persona es un sensor y está recogiendo todo lo que está pasando ahí fuera. Porque ya los cambios, como hemos dicho al principio, no solo son tecnologías, que son muy importantes, pero también son de modelos de negocio que se están creando en todo el mundo. Por tanto, una cultura abierta es una cultura donde todas las personas son conscientes de que su trabajo es un poco más complejo, tienen la parte de observación y tienen la parte de ejecución de toda la vida. Entorno más complejo, lo único que quiere decir es que nuestro trabajo como directivo se ha vuelto más complicado. No solo es simplemente que nos den una serie de indicadores e intentar llegar a ellos, sino que ahora también tenemos que estar atentos a lo que está pasando y compartiendo con el resto de la organización. ¿Cómo se crean estas culturas? La cultura al final es un producto de los hábitos de la gente. Las culturas no se crean con un programa de formación, aunque ayudan. Las culturas no se crean con marketing interno, aunque ayudan. Las culturas se crean a través de los hábitos y los hábitos se crean a través de procesos. Si no hay procesos que obligan a la gente a mirar afuera, la gente no va a mirar afuera. Se van a quedar en lo que han hecho toda la vida, que es enfocarse en los procesos internos de la organización. Con lo cual ya puedes hacer seminarios de Design Thinking, ya puedes hacer formación de Entrepreneurship. Si no hay un proceso que obligue a las personas a hablar de lo que está pasando fuera,
Lo que vas a hacer es muchos esfuerzos, se lo van a pasar bien, a lo mejor el impacto dura un mes, 2 meses, pero después caerán a sus rutinas, porque al final son los procesos de la organización los que crean los hábitos de las personas. Y cualquier proceso tiene que tener información detrás, si no es simplemente un intercambio de información. Si no hay de opiniones, perdón. Si no hay información, no llegas a ningún sitio con tus procesos. Por lo cual, para cambiar las culturas siempre se crean procesos que obligan a la gente a mirar fuera e información sobre el mundo exterior para alimentar esos procesos. Esto es como cuando los países, oye, nunca van bien porque al final muchas veces le echamos la culpa a la gente, a la cultura de nuestro país. En realidad, la cultura de los países la crean las instituciones de los países, los procesos y los sistemas que tenemos. Suiza no está más desarrollada porque los suyos sean más espabilados, sino simplemente porque alguien en su momento desarrolló unas instituciones mucho más robustas que en otros países. Entonces es importantísimo que la cultura no es algo que ocurre y ya está, sino que se tiene que gestionar a través de procesos y sistemas. Y esto nos lleva a cómo hacerlo, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hay como, tanto sea innovación táctica como innovación estratégica. Lo que mucha gente se centra es solo en esta parte de aquí, lo que llamamos, a ver si soy capaz de señalarlo, esta de aquí, la implantación de proyectos de creación. Es donde prácticamente todo el esfuerzo de innovación se ha enfocado. Aquí tienes Design Thinking, aquí tienes Agile, aquí tienes Lean Startup, Business Model Canvases, que son la gestión de proyectos de innovación, lo que llamamos proyectos de creación. ¿Qué pasa si solo te enfocas en esto? Si te enfocas solo en esto, haces el proyecto se acaba y la empresa vuelve a sus rutinas de toda la vida, que es ejecución, mirar internamente y vamos a intentar ser un poquito más eficientes que el año pasado. Lo que falla muchas veces en la innovación en empresas es precisamente esto, que solo se enfocan en esa parte, que es donde mucha de la literatura y mucha del conocimiento se ha desarrollado. Hay muchísimas plantillas, hay muchísimas workshops que se centran en eso. Pero eso solo al final, oye, está muy bien, te lo pasas bien, pero cuando se acaba el proyecto se cae. Necesitas otras 2 patas más. Lo de abajo, que llamamos la infraestructura organizativa, que es qué tipo de estructuras tenemos alrededor. Por ejemplo, las grandes empresas están preocupando mucho con este tema y por eso tenemos cada vez más empresas con corporate venture capital, con incubadoras, que se asocian con aceleradoras, tienen todo lo que organizan hackathons, están cada vez más preocupadas por esta infraestructura para hacer lo que se llama innovación abierta, aprovechar todo el ecosistema que tiene alrededor. Hemos hablado de aprovechar este entorno cada vez más dinámico. Pero no solo es eso, sino además tienes que empezar qué indicadores vamos a utilizar, qué incentivos, cuál es la visión que tiene la empresa. Todo esto es muy importante. Si no tienes esta infraestructura, al final lo que estás haciendo es montar estos proyectos de innovación sobre unos cimientos muy débiles. Y después está toda la parte de lo que llamamos el motor de creación, que es donde hemos trabajado muchísimo estos últimos 8 o 10 años, que es cuando trabajamos con empresas nos dimos cuenta de que muchas veces lo que faltaba en todo este proceso de estrategias ágiles de innovación era un proceso que esté en marcha constantemente y que lo que haga es obligar a que la gente mire hacia afuera y tenga reuniones donde lo que se haga es analizar lo que está pasando fuera de la empresa. Al principio pensamos en el motor de creación mucho más de una perspectiva estratégica. Todo el tema este que hemos hablado de estrategias ágiles. Pero lo que te das cuenta cuando pones el motor en marcha es que en cada iteración, que según la dinámica de la empresa ocurre una vez o 2 veces, una vez al mes o cada 2 meses, lo que te das cuenta es que se intercambia muchísima información táctica, lo que han hecho los competidores, lo que han hecho los clientes. Hay mucha discusión, mucho discurso acerca de estas incertidumbres tácticas y no simplemente las estratégicas, con lo cual obliga a lo que decíamos antes, a crear estos procesos con esta información que mira hacia afuera.
Entonces, lo que hacemos con el Landscape Monitor es sobre todo dedicarnos a este motor de creación. Crear los sistemas de información externos que obligan a las personas a pensar hacia afuera. Los procesos son fundamentales, donde cada mes, cada 2 meses, hay una reunión donde se gestiona lo que llamamos los insights, que veremos a continuación. Y después, esta dinámica está siempre en marcha. No es algo que ocurra una vez y nos olvidemos cómo pasan con los proyectos, sino que es algo que está en marcha constantemente. El motor de creación que hace es, sobre todo, el crear esta cultura, ¿no? Al final es un sistema de información, es un proceso, pero lo que intenta es crear estas culturas hacia afuera, mirando hacia el entorno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo que sale de este motor de innovación? Lo que sale de este motor de innovación es lo que llamamos los insights. Los insights son, podríamos decir, a ver, tenemos 3 tipos de insights. Oportunidades que se han identificado en el mercado, que es las que tenemos en color azul. Tendencias, identificas una nueva tendencia. Por ejemplo, una de las empresas con la que trabajamos se dedican es un fondo de inversión que se dedica a activos inmobiliarios. Es un fondo de unos 3.000 millones de euros que se dedica a la gestión de inmuebles, compra-venta, pero sobre todo gestión de inmuebles fundamentalmente residencial, aunque tiene algo de comercial. Hay una de las grandes tendencias que se identificaron y que se empezaron a trabajar es todo lo que son las nuevas necesidades de lo que se llaman los trabajadores móviles. Son trabajadores que a lo mejor están 1 o 2 meses, pero después cambian de ciudad. Y la otra gran tendencia fue todo lo que está pasando con la vida asistida para personas mayores y cómo están transformando todo parte de su fondo para dedicarse a estos temas. Estos son más tendencias. Y después el rojo lo utilizamos para riesgo. Esto es lo que entra en cualquier reunión periódica del motor de creación. Esta reunión mensual o bimensual, el contenido de esta reunión son los insights. De nuevo, oportunidades que están apareciendo en el mercado, tendencias y riesgos. La mayoría de ellas van a ser tácticas. Por ejemplo, en otra empresa que están trabajando con el Landscape, todo el tema de seguros, lo que trabajan mucho son, por ejemplo, lo que está haciendo la competencia. Como la competencia está cambiando precios, está cambiando los servicios que ofrecen, etcétera, etcétera. Aparece mucho dentro del Landscape y también como son seguros médicos, hay mucho tema de regulación y cómo está cambiando la regulación. Los insights son la clave de estas reuniones, son el orden del día de estas reuniones. Los insights vienen de las personas que están involucradas en el Landscape, que cada mes o cada 2 meses dedican justo una semana antes de la reunión, dedican tiempo a pensar qué ha estado pasando en el entorno, con toda la información que se va recopilando y cuáles son las conclusiones a las que llegan. Estos son los que llamamos insights, que obviamente pueden emerger en cualquier momento durante los 2 meses, pero suelen emerger más cuando nos sentamos y nos dedicamos a pensar en qué ha pasado este último mes, estos 2 últimos meses en el entorno. Estos insights, algunos se aparcan, por ejemplo, algunas veces han salido insights que la empresa ya estaba trabajando, con lo cual estos ya los estamos trabajando, y a veces aparecen insights que dicen tenemos que hacer algo. Entonces estos son insights que llevan a la acción. Por eso es tan importante el presupuesto para la parte de estrategias ágiles, porque es este presupuesto de donde se saca los recursos para poder explorar estos insights. Muchas veces los insights lo que llevan es a un proyecto para profundizar más y entender mucho más la oportunidad de negocio que se ha identificado. ¿Cómo funciona? Ahora ya vamos a la parte más del sistema de información que hay por debajo. Al final, como os he dicho, la salida es esta matriz de insights, que es lo que se discute en la reunión. Cuantos más sensores, es decir, más personas tengamos
más insights atractivos van a aparecer. Muchos insights pueden ser tecnológicos, pero muchos pueden ser de modelo de negocio, de competencia, de regulación, de cambios en nuestros clientes, de nuevos clientes, de, yo que sé, nuevos modelos de negocio que están apareciendo en Estados Unidos o en Europa o en Asia. La matriz de insights es lo que queremos al final, lo que queremos que periódicamente se discuta, fundamental. Para llegar hasta esta matriz de insights, lo que tenemos es una base de datos con observaciones. Esto es como en el sistema contable, ¿no? En la contabilidad lo que tienes es transacción por transacción lo que ha estado pasando. Pues en esta base de observaciones tienes exactamente lo mismo, muchísima información que después se resume en los insights. Pero necesitas estos datos para después ser capaz de tener los insights. Si no lo que tienes insights, pues estás fiándote de la intuición de la gente. Por cierto, esta base de datos se puede trabajar dentro de la plataforma con temas de Machine Learning que te ayuda a ver las regularidades que están apareciendo en esta base de observaciones. La base de observaciones, ¿cómo se alimenta? La base de observaciones es casi como un Facebook de la empresa o como un clipping de la empresa, en el sentido de que cada día hay cosas nuevas. Y mira, si estás en el tren y no sabes qué hacer, puedes echar un vistazo a ver qué está viendo el resto de la organización y estar mucho más al día de lo que está pasando en el entorno de tu empresa. Se nutre fundamentalmente de dos partes. Por un lado, se nutre de lo que llamamos observaciones personales. Las observaciones personales son lo que he llamado antes los sensores. Cada persona en la organización es un sensor, tiene experiencias con el mundo exterior, va a visitar a clientes, va a ferias, surfea internet, está de vacaciones y ve una cosa rara porque ha estado en la India y ve que hay una nueva startup en India que hace no sé qué, de no sé qué de nueva forma. Las observaciones personales son fundamentales porque al final son las más específicas a la empresa. Lo llamamos eventos o topics, después comentarios que pueden hacer sobre las observaciones que están habiendo o votar las observaciones, pues esto es muy importante. Y después lo otro que hacemos es lo que llamamos observaciones externas. Conectamos la base de datos a la riqueza de información que hay en el mundo, desde fuentes públicas, como pueden ser webs, como pueden ser RSS, como puede ser Twitter, como puede ser incluso cuentas de Telegram. Eso lo puedes todo enchufar para alimentar esta base de observaciones. Tienes después fuentes seleccionadas, lo que llamamos en inglés se llaman pipes, que son fuentes específicas para ciertos temas, y después está todo lo que son fuentes ya más de suscripción. Por ejemplo, hay algunas empresas que lo que ponen aquí, por ejemplo, es su news clipping, pero si, por ejemplo, tiene mucha tecnología, se pueden ahí meter todo lo que son bases de datos tecnológicas para que te avisen cuando están pasando cosas relevantes para ti. Estas observaciones externas, obviamente, en muchísima cantidad, lo que tenemos es un algoritmo de Machine Learning que lo que hace es valorar la calidad de estas observaciones. Y esto se va valorando, obviamente son algoritmos de Machine Learning que aprenden a medida de que vas utilizando el sistema de información y va viendo lo que te interesa a ti y obviamente te va a ir presentando lo que es de más interés para ti. También en esta parte de observaciones externas, lo que hacemos muchas veces es, durante los primeros meses, lo lleva una persona que conoce bastante bien el sistema para que esté funcionando y arranque bien. Algunas industrias donde estamos trabajando, os he dicho antes el tema de seguros médicos. Ahí tenemos una empresa en España que está trabajando con el Landscape hace ya prácticamente 2 años. La verdad es que ha sido un cliente espectacular porque hemos aprendido muchísimo con ellos y también es muy interesante ver todo lo que están haciendo ahora en innovación. Han cambiado radicalmente en los últimos 2 años. A ver, no simplemente por el Landscape, pero sobre todo porque el Landscape da este mensaje de lo importante que es para ellos la innovación. Después tenemos una empresa en temas de cervezas, tenemos constructoras que se han subido recientemente, por ejemplo, presupuestarios de gestión de activos inmobiliarios,
En educación hemos tenido, obviamente, el IES, hemos hecho un par de proyectos para identificar todo lo que está pasando en el espacio de e-learning dentro del mundo de la educación, de la formación de directivos. De ahí ha salido, por ejemplo, una bastante interesante sobre temas de coaching. Después también tenemos entradas de ingeniería que empiezan ya a tener más componente tecnológico. Es decir, la variedad de industrias es interesante y al final, a ver, yo creo que estamos trabajando, yo lo llamo una nueva forma de gestionar. Los enseñantes de ejecutar es igual a ganar, que es lo que teníamos en el pasado y lo que hemos heredado. Estamos pasando a no solo ejecución, sino capacidad para crear nuevos negocios, para reinventarte y para estar en los dos, tener esta ambidexterity, que llaman en inglés, que es capaz de ejecutar y crear a la vez. Esto es la diversidad, pues eso nos ha permitido aprender muchísimo en estos últimos años. ¿Qué hemos aprendido? Primero, lo que permite el Landscape es tener discusiones más informadas sobre el entorno. Antes, las discusiones eran mucho más, oye, he visto esto, en el café decías algo, y cuando llegabas a la reunión, ya sea la reunión del comité de dirección o del consejo, vuelta a el presupuesto, la satisfacción del cliente, indicadores de calidad internos, etcétera, etcétera. Pero muy poco discusiones estructuradas de lo que está pasando fuera. Más temas. Una vez implantas esta forma de trabajar, y se puede hacer de muchísimas maneras, cambias la visión de cómo un directivo, incluso una persona dentro de la empresa, esto depende hasta qué nivel llegue, lo que hemos aprendido, una vez implantada, cambia la visión de trabajo del directivo. El directivo es mucho más consciente de lo que está pasando fuera. ¿Qué más hemos aprendido? Es útil que alguien acompañe al principio porque no es una cosa trivial. No es una cosa que digas, bueno, esto, a ver, hay personas que lo han hecho solas y se puede hacer, pero es útil que alguien te guíe un poco al principio, porque hay que meter lo que llamamos feeds, que son las fuentes externas, hay que aprender a crear los insights, hay que aprender a discutir insights, etcétera, etcétera. Estamos trabajando mucho en estos momentos con temas de inteligencia artificial, porque simplemente lo que hace es hacer a la herramienta muchísimo más efectiva, tanto para seleccionar información interesante que hay por ahí fuera, como también para empezar a sintetizar e identificar lo que son estos insights. Y las fuentes externas, que todo lo que hemos llamado antes los pipes, estos canales, aceleran mucho los procesos de implantación. Es decir, la información que tiene más valor es lo que las personas dentro de la empresa van añadiendo, porque al final es lo que más necesita la empresa. Pero al principio es muy importante las fuentes externas y empezar a estar conectando con el mundo exterior de lo que está pasando. Eso ayuda muchísimo. Y finalmente, pues eso, hay muchísimo que aprender. Yo creo que estamos empezando a explorar lo que será la gestión en los próximos 10-15 años, donde a lo mejor haces muy bien la ejecución, pero acabas ejecutando contra una pared de ladrillos y no tiene ninguna gracia cuando te encuentras con la pared. Así que está cambiando mucho el tema. Y nada, simplemente como conclusión es un poco esto de aquí, ¿no? Primero, que la ejecución ya no es suficiente. Hay gente que ejecuta muy bien y acaba teniendo muchos problemas. Mirar hacia afuera es fundamental. Las oportunidades están fuera, innovación estratégica y táctica están fuera. Apóyate en el talento que tienes, porque al final dedicamos muchísimo tiempo a intentar contratar las mejores personas posibles y después utilizamos solo la mitad de lo que saben. Después, el seguimiento del entorno tiene que ser parte de tu estrategia competitiva, de tu ventaja competitiva. Al final, el ejecutar, oye, si algo no sabes, es conocimiento prácticamente commodity. Vas a un curso y te lo van a explicar. O sea, en ejecutar hay que hacerlo muy bien, hay que estar al día, pero ahí no vas a sacar ventaja competitiva. La ventaja competitiva es estar en nuestros procesos de creación de innovación. Y después, un poco lo que decía
lo que decía Pasteur, ¿no? Pasteur decía que la suerte favorece a las mentes preparadas, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? La suerte favorece a aquellos que ven el cambio antes que los demás, ¿no? Y esto era un poco lo que quería comentar, así que muchísimas gracias, Guillermo. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias a ti por esta excelente y brillante presentación. La verdad es que el tema que tocas es un tema interesantísimo. En Latinoamérica, donde tenemos nuestra base de actividad, en general todavía hay mucha gente mirándose el ombligo y por eso creo que ha sido muy, muy interesante tu aporte. Hay algunas preguntas. En todas partes, ¿eh? Sí, parece que en todas partes, efectivamente, mirarse el ombligo es un deporte bastante generalizado, ¿verdad? Y no está ahí, como tú bien lo comentas, no está ahí las oportunidades de crear y de innovar en las empresas, sino afuera. Y creo que eso es la lección más importante. Tenemos algunas preguntas en el chat, si te parece, Antonio. Y la primera tiene que ver con tu misma presentación, es la última que acaba de salir. Pregunta Miguel García si están utilizando alguna plataforma de colaboración para acercar recursos a los sensores, registrar los insights, promover la colaboración y dar seguimiento a los resultados. Eso, ni más ni menos que, por supuesto, de eso estamos hablando, ¿verdad? Por favor. A ver, lo más importante es tener un proceso establecido, porque plataformas que recoges información son importantes, pero lo importante en este proceso, en este proceso es tener esos procesos que obliguen a la gente a mirar hacia afuera y cada mes, cada 2 meses, tener una reunión sobre los insights. Los procesos son fundamentales para después cambiar la estructura. Debajo de los procesos, a ver, se puede utilizar un sistema tan sencillo como, yo qué sé, el email o el WhatsApp, o si no, porque la plataforma que hemos estado trabajando está diseñada específicamente para hacer este trabajo, que es recoger observaciones externas, involucrar a toda la gente y que toda la gente pueda proponer insights basado en las observaciones que hay. Entonces, estas plataformas hay desde cosas muy sencillas, como puede ser un grupo de WhatsApp, donde si son 2 personas, puede ser un grupo de WhatsApp y a lo mejor algunos Google Alerts, hasta sistemas un poco más sofisticados como es el Landscape Monitor. Pero hay que huir de pensar que lo importante es la plataforma. A ver, el software es importante, pero es mucho más importante los hábitos que creas en el uso de estos softwares. Entonces, es muy importante estas reuniones mensuales, bimensuales, bien organizadas, donde haya insights, donde se discutan, donde se generen planes de acción. Excelente, Antonio. Efectivamente, compartimos, ¿verdad?, de que el tema no es la plataforma, a pesar de que es importante la base de datos, el registro, etcétera. Lo importante aquí es el tema de la cultura, de la implantación de esa mentalidad, ¿verdad?, abierta. Hay una pregunta de Carmen Gloria Veroiza. Estimado profesor Dávila, dice, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las empresas al querer implementar esta cultura abierta? ¿Con qué choca? A ver, hay 2 tipos de barreras fundamentales. La primera, simplemente que la mentalidad de la dirección sea una mentalidad anclada en 100 años de historia, donde la ejecución es lo más importante y cualquier idea venía de la dirección. Entonces, es decir, pero esto pasa con innovación, pasa con calidad, pasa con enfoque al cliente. Si la dirección no cree que es relevante para la empresa, pues ya puedes empujar todo lo que quieras, que no vas a llegar a ninguna parte. Por un lado es ese. Después, lo que he visto muchísimas más veces, porque claro, las primeras empresas ya no hace falta ni hablar con ellas, pero lo que ves en otras empresas donde son conscientes de que tienen que hacer todo esto, lo que no tienen es, llamémosle, las herramientas, la metodología para poder llevar a cabo esto. Entonces lo que hacen es pues un workshop de design thinking, un curso de innovación, una consultora que viene y está un mes y les enseña a hacer un brainstorming, pero no tiene continuidad. Entonces se les mueve un poco. Después también hay todo el tema de plataformas de ideas que están bien, pero de nuevo, al final los retos es algo que se le ocurre a
Normalmente alguien de la dirección pone el reto y espera que el resto de la gente se lo resuelva. Aquí volvemos a ver el problema de siempre, que al final lo más importante es tener información para que después te salgan ideas relevantes, porque yo pongo un reto, a ver, esto lo hemos hecho, lo he visto en algunas empresas, ¿no? Por ejemplo en el IES. El reto, reducir costes, y que te sale lo de siempre, ¿no? Apagar la luz cuando sales, reducir sueldos y reducir viajes, no sé, que al final tienes que ser un poco más creativo, y solo eres creativo si eres curioso y al ser curioso empiezas a ver lo que está pasando en otras partes. Pero yo creo que ese es el segundo gran problema, que al final la innovación no tiene metodología, son esfuerzos puntuales y después volvamos todos a lo que hemos estado haciendo siempre. La gente se desanima, obviamente. Claro, y se frustra, se genera casi una frustración organizacional ahí enorme, ¿verdad? Con estos esfuerzos que después no tienen continuidad. Así que excelente, Antonio. Nos queda tiempo para una sola pregunta, y es una pregunta media polémica, ¿verdad? Porque dice Edgardo Cisternas, que está dando vuelta por ahí, dice, ¿la innovación es lograr una alta valoración en bolsa o lograr un impacto real en el mercado? Dice. No es lo mismo. Unicornios como Uber están destruyendo valor con miles de millones de dólares en pérdidas, dice él. ¿Cuál sería tu visión ahí de ese comentario? Eso, a ver, escribimos hace ya años con un colega en Java, escribimos un caso sobre un banco que se llama Kidder Peabody. Kidder Peabody es un banco que en los años 90 explosionó porque tenían un trader que fue muy creativo, por así decirlo, ¿no? Después de Kidder Peabody vino Barings, con aquel trader que estaba en Singapur, me parece que era, y después obviamente vino la gran crisis del 2008, que la gran crisis del 2008 fue fundamentalmente debido a la creatividad de los banqueros. Es decir, hay innovación buena e innovación mala. Creatividad buena y creatividad mala. La creatividad, sobre todo en el mundo financiero, que es un poco el que he mirado yo más durante esa época que me dediqué al tema, es creatividad muchas veces muy mala o mal aplicada. Entonces, la innovación puede ser mala o puede ser buena. La mala destruye mucho, sobre todo si hay mucha gente que en el proceso saca dinero. Para mí la innovación es crear valor para la sociedad. Por tanto me da que ese valor se transforme en bolsa o que ese valor se transforme en valor social. Creo que hay muchísimas oportunidades de hacer innovación social. Y es más, hay muchas empresas que están, y organizaciones trabajando en esos temas. Entonces, para mí, la innovación es crear valor. Algún valor se puede medir económicamente, entonces pues será un valor económico, y si es una empresa que cotiza en bolsa se trasladará en cotización, pero hay muchísimo valor que es a nivel social. Empresas en temas de educación está habiendo muchísima mejora y muchísimos esfuerzos, y esa es innovación que mucha de ella no se traduce en cotizaciones en bolsa. Entonces, para mí, innovar es crear valor para la sociedad. Kidder Peabody ya en los años 90 creó mucho valor durante la temporada para los accionistas, pero después se lo sacó todo el valor, pero destruyeron valor, igual que en el 2008 el sistema financiero destruyó mucho valor. Eso no quiere decir que no sean innovadores, fueron muy innovadores, pero no crearon valor. Entonces hay que ir con mucho cuidado con la innovación, porque al final cuando creas cosas, puedes crear cosas muy destructivas. Claro, excelente, Antonio. Eso nos lleva a un tema que no es materia de este seminario, ciertamente, que es la ética detrás de la innovación, ¿verdad? Y hay mucho que decir ahí, porque lo de Lehman Brothers del 2008 y todo lo que ocurrió ahí, claro, se generó un valor gigantesco para unos cuantos y el mundo entero se perjudicó en muy mala forma. La innovación puede efectivamente aplicarse para el bien o para el mal, pero yo creo que la conclusión que tú dices es la clara y que me gustaría rescatar. Algunas cosas que has dicho y con esto redondeamos y cerramos la presentación. Primero, entender de que efectivamente la innovación tiene que agregar valor. Eso es lo central, lo principal, y yo creo que todos funcionamos ahí. Lo segundo es que efectivamente hay que estar atento. Yo creo que yo rescato eso, es clave,
es que hay que estar atento a lo que está pasando en tu entorno. De hecho, la herramienta que han desarrollado ustedes ahí con algunos colegas en el IESE, el nombre mismo dice Landscape Monitor, que el landscape es el paisaje. Monitorear el paisaje, ¿verdad? Lo que está a tu alrededor, allí hay muchas oportunidades para innovar. Y lo tercero que diría yo que me parece muy interesante y que creo que hemos aprendido mucho de eso, es el tema de la cultura abierta. Yo creo que abrirse de mente, pasando de los directivos hacia todo el resto de la organización y pensar que ahí afuera puede haber algo mejor y que yo seré dueño de la empresa, pero no soy dueño de la verdad. Creo que eso es algo, esa especie de humildad que hay que desarrollar en las empresas es un tema clave hoy día para que efectivamente le sigamos innovando. Yo quiero cerrar aquí la presentación, agradecer muchísimo a todos los participantes, se inscribieron de casi todos los países de Latinoamérica. Nosotros como Transforme estamos muy contentos y agradecidos de haber podido tener con nosotros al profesor Dávila, que como ustedes comprenderán es una eminencia en estas materias y por eso nuestro real agradecimiento, Antonio, a tu participación. Esperamos efectivamente poder ayudar a las empresas que son nuestros clientes en Latinoamérica en la implantación de esta manera de pensar, diría yo, y de esta cultura y de esta metodología. Así que muchísimas gracias, Antonio. Te saludamos hasta Suiza, donde estás allá en este momento. Gracias desde Latinoamérica y con eso estamos cerrando nuestra presentación. Muy agradecido, Antonio. Pues muchas gracias y cualquier pregunta me mandáis un mail. Excelente. Muchas gracias, Guillermo. Excelente. Gracias a ti. Gusto de saludarte. Que estén muy bien. Igualmente. Saludos a todos. Saludos a todos. Algunas Los conocidas también. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao. 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 Buen día. Chao, chao. Ok, done.